Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, que es un espacio para dar a conocer el trabajo científico que realizan nuestros académicos aquí en Yucatán. Drenaje cerebral. ¿Sabían ustedes que solamente con tener el teléfono inteligente apagado nos roba recursos cognitivos que necesitamos para el aprendizaje y para la creación? Sí, solo con tenerlo apagado. Para esto vamos a platicar hoy con el doctor Luis Enrique Parra Medina, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está en el Departamento de Neurociencias y sobre todo en la enfermedad de Parkinson del Centro Regional Hideo Noguchi, que pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias, doctor. Gracias. por acompañarnos. ¿Cómo está eso que solo la mera presencia del teléfono móvil nos reduce la memoria de rendimiento cognitivo o de aprendizaje? Sí, es muy interesante. Es una investigación que hicieron los investigadores de la Universidad de Texas, que dice que la mera presencia del teléfono móvil, incluso apagado, sin alertas, reduce funciones necesarias para el aprendizaje y la creatividad. Cuando comparaban a los estudiantes que tenían su teléfono a la vista con estudiantes que lo tenían en su bolsillo o con estudiantes que lo tenían en otra habitación, veían que los que tenían un mejor rendimiento eran los que lo tenían fuera de su vista. Eso tiene muchas implicaciones en los estudiantes, porque un buen consejo podría ser tener tu celular en otro lado para que tú puedas hacer mejor tus funciones de aprendizaje y así. Doctor Luis, ¿qué es la neuroeducación y el drenaje cerebral? Así se llamó nuestra conferencia de la Semana del Cerebro, Neuroeducación y Drenaje Cerebral. Y neuroeducación es la aplicación de los conocimientos de neurociencias a las aulas. Es, de alguna forma, traducir la información de las neurociencias, que puede ser un poco compleja, a un lenguaje claro que pueda ser compartido con la educación. Un buen consejo de neuroeducación sería que tu celular, mientras estás estudiando, lo mantengas en otro cuarto o en un cajón. Y drenaje cerebral, pues es eso que le mencionaba Freddy, que es el drenaje de ciertas funciones necesarias para todos. Hasta para una conversación se requiere memoria de trabajo, se requiere inteligencia fluida, y si guardamos el celular podemos tener una mejor conversación. Sirve para el aprendizaje, pero también para la vida diaria. Doctor, ¿quiénes han investigado la hipótesis del drenaje cerebral y cómo se ha estudiado este fenómeno? Sí, lo han investigado unos investigadores de la Universidad de Texas y tomaron un grupo de 500 estudiantes. Lo dividieron ese grupo en 3 y les pusieron unos exámenes que miden esas funciones cognitivas que son memoria de trabajo, que son inteligencia fluida. Les pusieron unos test y compararon los puntajes promedio de los que tenían su celular a la vista, apagado, aún sin ningún sonido, simplemente ahí presente. Compararon esos que lo tenían así con los que lo tenían en otra habitación y con los que lo tenían en su mochila o en su bolsillo, y vieron que los que rendían peor eran los que tenían su celular a la vista. Los que rendían de forma intermedia, un puntaje intermedio, eran los que lo tenían en su bolsillo, y los que rendían mejor eran aquellos que lo tenían en otro cuarto, lejos de su vista. ¿Qué es memoria de trabajo e inteligencia fluida? Sí, memoria de trabajo es aquella función cognitiva para conocer las cosas que todos tenemos, y es la que nos sirve, por ejemplo, para anotar un número de teléfono. Anotamos ese número rápidamente y olvidamos la información. Trabajamos con esa información, la modificamos, la anotamos y después lo olvidamos. Pero cuando la memoria de trabajo cuando la memoria se vuelve significativa, esta memoria de trabajo, que es el primer paso para llevar la memoria a largo plazo. Entonces es fundamental porque es el primer paso o uno de los primeros pasos para el aprendizaje. Inteligencia fluida ¿te acuerdas cuando estabas en la secundaria, en la prepa, y te ponían en los exámenes de selección unos cuadritos que te decían, mira, en la primera imagen un cuadrito negro,
En la segunda imagen, 2 cuadritos negros. Y en la tercera imagen, ¿qué sigue? La memoria de inteligencia fluida es aquella que se evaluaba con esos test que te ponían en los exámenes de selección para que tú, de alguna forma, logres identificar cuál es la secuencia que seguía. Y esa es la inteligencia fluida. Es aquella tipo de inteligencia de razonamiento abstracto que no depende de un conocimiento previo. Entonces ve las figuritas y adivina no adivina, razona cuál es la figurita que sigue. Son esas dos. ¿Cuáles son las funciones. mejores técnicas de estudio según la ciencia? Es un tema fascinante ese. Algunos investigadores con 700 artículos comparando 700 artículos, sacaron la conclusión de cuáles eran las mejores técnicas de estudio según la ciencia y cuáles no. Las mejores técnicas de estudio según la ciencia son hacer exámenes, autoevaluarse, tener tu libro y más que solo leer, puedes voltear a ver otro lado e intenta recordar la información. Hacer exámenes de prueba. Tenemos 2 exámenes, el que nos van a poner en la escuela y aquello que me sirve para practicar. Entonces, la mejor técnica de estudio o una de las mejores es autoevaluarse, hacer exámenes. Y la otra técnica de estudio altamente efectiva es la repetición espaciada o estudiar un poquito todos los días. Estudiar un ratito y hacer un espacio de tiempo y volver a estudiar. Es más efectivo que estudiar masivamente y seguido todo el tiempo. Esas son las 2 mejores técnicas de estudio. Repetirlo y autoevaluarte. Repetirlo, exactamente, y autoevaluarte. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque hay mucho que aprender. Regresamos. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Es un espacio para divulgar los trabajos científicos que se realizan aquí en Yucatán y para eso estamos conversando con el doctor Luis Enrique Parra Medina, cirujano médico de la Universidad Autónoma de Yucatán y está en el Departamento de Neurociencias en la enfermedad de Parkinson en el Centro Regional Hideo Noguchi y nos está hablando de cómo solo con tener el celular apagado nos roba creatividad, nos roba conocimiento, o sea, nos roba espacio para aprender. Doctor, ¿el cerebro prefiere leer en papel o en píxel? Hace algunos años hicimos un cartel de divulgación de la diferencia entre leer en papel o en pantallas. Entonces, descubrimos, revisando artículos científicos, que los lectores de textos impresos de papel tienen mejores hábitos que los que leen en pantallas. Los lectores de textos impresos se comprometen con cuánto van a leer, releen pasajes difíciles, comprueban lo que han leído. Entonces, si comprueban lo que han leído, están aplicando la autoevaluación y aprenden mejor que aquellos que leen en pantallas. ¿Me está diciendo usted que es mejor leer en papel que en tableta, en celular, en computadora? Según diversos estudios científicos, parece ser que sí, aunque las tabletas poco a poco intentan parecerse más al papel y se van modificando y se van actualizando, de alguna forma, debido a las notificaciones y la distracción, es mejor leer en papel para tener una mejor retención de la información. Por los subrayados. Por los subrayados, el tacto, los márgenes,
de alguna forma nos localizamos como si fuera un paisaje. Eso dice un artículo de divulgación, como si fuera un paisaje y las palabras fueran objetos en ese paisaje. Y así podemos recordar en qué parte del libro estábamos, nos quedamos y recordamos. Yo iba aquí, el pasaje donde estaba aquí, y se recuerda mejor la información. Mire qué interesante. Doctor Luis, ¿qué es la atención y por qué es importante para la atención estos fenómenos? Háblenos de la atención. ¿Cómo puedo tener atención si no la he desarrollado? O hay personas, ¿verdad?, que les cuesta mucho trabajo tener atención. Sí, es un tema, a lo mejor es el tema más importante de todos, porque el primer paso para un aprendizaje es la atención. Si no tenemos atención, no podemos aprender, memorizar adecuadamente. Entonces tenemos muchos estímulos en el medio: ruido, celulares, dispositivos, computadoras, personas, y y es muy difundido que se puede, por ejemplo, manejar, conducir y hablar por teléfono. Y eso es un mito, porque la atención es un recurso limitado. No tenemos atención infinita, sino que la necesitamos repartir entre las tareas que debamos de hacer del día a día. Entonces, creer que la atención es ilimitada es un mito, y es un mito muy peligroso, porque podemos conducir un vehículo y hablar por teléfono, y es una creencia peligrosa. Y también en el aprendizaje, creemos que podemos tener las redes sociales abiertas, la tele, el libro, cuando realmente tenemos que priorizar entre cuáles son nuestros objetivos principales: guardar el celular, apagar la computadora, tener un estado emocional adecuado. Eso también nos puede distraer. Sí. O sea, si una persona cuando conversa como que se va, o como que está leyendo y se va, ¿qué hay que hacer para captar esta atención? Sí. ¿Cuáles serían las técnicas adecuadas? Existe una técnica, le llaman el pomodoro, que es como... ¿Pomodoro? Del pomodoro, la técnica del tomate, que consiste porque emula como que los tomates que eran de alguna forma los cronómetros para cocinar ciertas cosas. Son como unos cronómetros para cocinar ciertas cosas. Bueno, el punto de esto es que se recomienda poner el cronómetro, decirte a ti: en esta hora o en estos 30 minutos voy a poner el cronómetro y voy a concentrarme en la actividad que yo vaya a realizar. Voy a comprometerme a no hacer otra cosa más que esa actividad. Y cuando se cumplan esos 30 minutos, ya puedo hacer otra cosa. Me puedo premiar con un chocolate si estaba estudiando, o checar las redes sociales. La cuestión es concentrarse el tiempo que uno se comprometa a solo hacer esa tarea. Eso se llama la técnica del pomodoro. Mire qué interesante. El efecto Google. El efecto Google. Este es un fenómeno que se estudió mediante algunos experimentos, y el efecto Google sería que creemos que por estar consultamos, supongamos que no sabemos una palabra médica, edema. Entonces, no sabemos qué es edema. Agarramos el celular, consultamos y, edema es hinchazón, es una hinchazón. Y confiamos en el celular, en que el recuerdo lo va a tener el celular, pero a ratito cuando me pregunten qué es esa palabra edema, yo no la voy a saber. El efecto Google es confiar en los dispositivos móviles y que ellos van a tener el recuerdo, que ellos van a recordar las cosas, cuando en realidad estoy teniendo una ilusión de que yo sé ese conocimiento, pero realmente no lo sé. Y me tengo que evaluar, tengo que ser consciente de ese fenómeno para recordar. Mire qué interesante. El hecho que lo leas en Google no quiere decir que ya te hayas apropiado. Exactamente. Que hayas gestionado ese conocimiento. Sí. Y surge la ilusión de competencia, la ilusión de que se sabe eso, pero si te evalúan realmente no lo sabes. Es un fenómeno que estudiaron unos investigadores en unos experimentos muy padres y le llamaron el efecto Google. Nos vamos a su corte comercial y regresamos, porque todos tenemos que aprender a tener atención, sobre todo en las cosas que más nos gustan. Regresamos.
Descubre qué hay detrás de los personajes que están cambiando la historia de la península, en una entrevista con alguien que los conoce a fondo. La entrevista con Luis Alberto Rivas. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Es una noche de pasión, una bicicleta, un de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, que es un espacio para divulgar el trabajo científico que hacen nuestros académicos en Yucatán. Y para eso estamos hablando con el médico Luis Enrique Parra Medina. Es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán. También está en el Departamento de Neurociencias en la enfermedad de Parkinson en el Centro Regional Hideo Noguchi, aquí en Mérida, Yucatán. Es un científico que está trabajando con nuestra comunidad y él nos estaba platicando de cómo la mera presencia de los teléfonos inteligentes te roban esos espacios que te deben servir para conocer y para la creatividad. Y para eso vamos a hablar cuáles son las técnicas de comprensión mundial. O háblenos un poquito de estas técnicas para comprender. Las técnicas para comprender, ¿qué será? Las técnicas de atención y memoria. De atención y memoria. De atención y memoria. ¿Qué será? Pues la atención es el primer paso para el aprendizaje. Entonces, el primer consejo es tener una buena atención, disminuir los estímulos, apagar la tele, poner el celular en otra habitación. Y el segundo paso es la memoria. Entonces, para tener un buen aprendizaje necesitamos relacionar lo que ya sabemos con algo nuevo. El aprendizaje es más fácil cuando es significativo, cuando relacionamos conceptos. Entonces, ahí pues, son los dos primeros pasos para el aprendizaje, la atención y la memoria. Pero hay unos guardianes. Los guardianes son la emoción y la motivación. Cuando algo nos emociona, cuando algo nos estimula y enriquece nuestra vida, esos guardianes del aprendizaje dejan pasar la información y los conocimientos de una forma sorprendente y se fijan más a nuestros recuerdos, se hacen significativos. Entonces, esos son como los pasos para el aprendizaje: atención, memoria, emoción y motivación. ¿Cómo se puede evitar el drenaje cerebral? Sí. O sea, eso que nos roba la captación de la atención. Pues dicen los investigadores en unas entrevistas que el mejor consejo que se puede dar para evitar esa distracción esa reducción de funciones necesarias para el aprendizaje y la creatividad es colocar tu teléfono en otro cuarto o por lo menos en un cajón, en tu mochila, en tu bolsillo, y que aún los más comprometidos con esa teoría, los que hicieron esa investigación, tienen dificultades para aplicar eso a su vida. Entonces, dice la investigación, incluso los más comprometidos con eso, tenemos dificultades. Así que tú, como nosotros, sigue intentando colocar tu celular en otro lado al hacer tus actividades y vas a ver que vas a poder fluir, tener conversaciones más prometedoras, hacer mejor tus tareas, tu trabajo, no solo para el aprendizaje, sino también para el trabajo. ¿Hay adictos al celular? Sí, hay adictos al celular. ¿Qué dicen las estadísticas y las estimaciones? Sí hay adictos al celular. Existe un fenómeno, no es tanto la adicción, que se llama nomofobia, que es el miedo a salir de tu casa sin tu celular. ¿Cómo se llama? Nomofobia. Nomofobia. Nomofobia.
mi miedo de salir de tu casa sin tu celular. Y yo alguna vez, precisamente intentando luchar contra eso, dejé mi celular en mi casa y salí así 2 días sin ello. Pues sentimos que los celulares son permanentemente necesarios para cumplir nuestros objetivos, cuando en realidad, pues en algunas ocasiones podríamos prescindir de ellos. Entonces, nomofobia es ese miedo a salir de tu casa sin el celular y ha sido estudiado en algunas investigaciones. ¿Hay datos estadísticos? Pues, exactamente, no te traigo los números exactos, números relacionados con eso. Te podría decir que, según las investigaciones, hasta las personas consultan su celular, ven su celular hasta 85 veces al día, justo antes de dormir y justo al despertarse. Y ¿es bueno o es malo? Dependiendo de cómo la persona vaya a gestionar su uso. De alguna forma, el borde de lo patológico, el borde de lo que ya no está normal, sería cuando la persona ya no puede realizar sus funciones de la vida diaria porque necesita estar consultando, viendo sus redes sociales, su teléfono móvil. En el momento que tus funciones normales y tus relaciones humanas pues ya no son las normales, ya tienes emociones negativas, en ese momento podría existir algo patológico. Doctor, algo patológico es las gentes que están manejando y en ese momento están consultando y están contestando el celular. Si de alguna forma interfiere en tus actividades de la vida diaria, tocar, por ejemplo, estar checando el celular mientras se conduce y poniendo en riesgo la vida de otros y tuya, podría existir ya algo patológico, algún trastorno. Como cuando se sientan y cada quien está viendo su celular. También, por eso un buen consejo podría ser que, como ya sabemos esto de que se reduce el rendimiento cognitivo, mental, colocar los celulares en otro lado para tener una buena conversación, para ver una buena película, para concentrarnos en cualquier actividad. Doctor, ¿cuál es el síndrome de la vibración fantasmal? ¿Qué es eso? El síndrome de la vibración fantasma es la sensación de que nuestro celular está activándose cuando en realidad no está ocurriendo ninguna notificación. Es un fenómeno también ya estudiado por algunos investigadores en el mundo y es algo que nos ha sucedido, me ha sucedido y le ha sucedido a la mayoría de las personas. Es como que pues tú estás predispuesto a que puedes recibir un mensaje, estás esperando de alguna forma y en realidad lo consultas y no, para nada. Ese es el síndrome de la vibración fantasma. Creer que estás teniendo una vibración en el teléfono móvil cuando no es así. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias por regalarnos sus conocimientos y gracias a usted por acompañarnos y aprender día a día, ya que la ciencia nos hace conciencia. Gracias. Muchas gracias.